ese resentimiento en mi corazón. Hacia su madre. Siempre había un resentimiento, sí, porque ella, porque ella tenía tanto resentimiento conmigo, yo con ella, Tanto desprecio. y tanto desprecio. Yo no sabía por qué. Eh, mi, mi madre, cada vez que ella me castigaba a mí de una manera cruel, ella siempre mentaba mucho a la familia de mi papá. Okay. Como que ella me estaba marcando con esa familia. Hola mi gente, Dios me los bendiga a todos. Gracias por estar nuevamente aquí. Dios me los bendiga. Hoy estoy con la hermana Sara. ¿Cuál es su apellido, hermana Sara? Gómez. Con la hermana Sara Gómez, que va a estar compartiendo sus testimonios, experiencias. ¿Cómo se siente, hermana? Muy bien, gracias a Dios. Amén. ¿Qué le puede contar usted al público cómo fue sus inicios al venir a Cristo? ¿Usted cómo nació en el Evangelio? No. ¿Cómo fue que vino a Cristo? Pues cuando nosotros nos mudamos allá a ese lugar, a Colón, cuando yo era niña, yo crecí allí, mi mamá era muy católica, una señora de que ella odiaba los evangelios. Ella siempre decía que los aleluyas no eran para ella, que para la iglesia, la verdadera para ella era la católica. Pues no nací en el evangelio, la verdad. Creo que no fui instruida en una niña como en el evangelio. Pero lo que yo recuerdo que mi mamá, como era muy católica, entonces ella siempre nos mandaba a mí y a mi hermana a las catequesias. Ok. Y recuerdo que en ese tiempo de mi niñez, pues mi hermana y yo nos íbamos para la catequesia, pero de ahí pues yo me le iba para la iglesia de Dios que había ahí en la aldea. ¿Una iglesia cristiana? Una iglesia cristiana. Wow. O sea, que fue como que nació en mí, pues, ir a esa iglesia y el sentimiento todavía estaba en mi corazón, en mi mente, y a pesar de que yo iba a la iglesia, porque pues yo iba a la iglesia cuando me vine de Honduras, yo estaba yendo a la iglesia, no servía en Honduras en la iglesia, ¿verdad? Pero ni acá tampoco, sino que era como una miembro más de la iglesia, pero nunca había pensado pues de que tenía yo ese resentimiento contra mi madre, sino que yo tuve que perdonarla y no solo perdonar a mi madre, sino perdonar a ellos, a mis hermanos, a mis hermanas, porque pues tengo hermanos por parte de mamá y tengo hermanos por parte de papá. Okay. Entonces es bien difícil para mí. Tengo un hermano mayor que es hijo de mi mamá y mi papá, que somos dos nada más. Yo no sabía que yo tenía ese hermano tampoco, no sabía. Okay. Para mí eso fue bien duro. Hasta la edad de 18 años que yo conocí a mi verdadero padre y conocí a mi hermano. Pero yo todavía seguía con ese resentimiento en mi corazón. Hacia su madre. Siempre había un resentimiento, sí, porque ella tenía tanto resentimiento conmigo, yo con ella. Tanto desprecio. Y tanto desprecio. Yo no sabía por qué. Mi madre, cada vez que ella me castigaba a mí de una manera cruel, ella siempre mentaba mucho a la familia de mi papá. Okay. Como que ella me estaba marcando con esa familia. Ella decía que yo me parecía mucho. La familia de mi papá por parte de mi abuela son apellidos Chávez. Okay. Y ella siempre me decía, te pareces a esos Chávez, igualitos a ellos. De forma despectiva. Ajá. O sea, Como de rechazo. ajá, igualitos a ellos. Sos igual que ellos, todo el tiempo ella estaba con eso, ¿va? Entonces,
yo creo que de ahí fue ese resentimiento contra ella y hubieron más cosas que pasaron a mi vida, Wow. que eso fue creciendo y ya por último como que le fui teniendo como odio a mi madre, Ujú. un odio hacia ella, pero Dios es tan fiel, Dios. Dios dice en su palabra que Wow. Él siempre nos enseña a perdonar. Santo Dios. Él nos perdona, que Él entregó a su Hijo en aquel día en la cruz para perdonarnos. Y así entonces, y a pesar de que yo estaba en la iglesia, pues Seguía con el resentimiento seguía con el resentimiento hacia su madre. Wow. hacia ella. Y, y de ahí pues pasaron cuántos tiempos para poderla yo perdonar a mi madre, hasta porque yo sentía en mi corazón, yo sentía en mí Aleluya. que, que yo, que mis hermanos a mí me han rechazado. Santo. Me han rechazado porque he venido de sufrir ese rechazo Aleluya. por parte de mi mamá, por parte de mi familia, y entonces yo sentí que ese rechazo ha venido hacia Santo mí Dios. desde antes. Entonces ahí estaba mi hermana y yo había sentido que ellos me habían rechazado a mí. Wow. Entonces yo le dije ahí a mi hermana, le dije, yo le quiero pedir perdón, hermana, le dije. Yo quiero que usted me perdone porque yo he sentido lo que ustedes me han rechazado. Aleluya. Pero desde este momento yo les digo que ustedes quedan libres de lo que han hecho o de si no lo han hecho. Wow. Eh, yo le dije, yo la perdono a usted y a todos mis hermanos por parte de mi papá. Yo los perdono y de aquí para allá yo no tengo nada contra ustedes, nada de que ustedes vayan a decir que yo voy a sentir algo con ellos o no. Desde ese momento yo dejé libre Se liberó. a mis hermanos y yo sentí como que una carga se había caído de mí. Wow. Y, y el siguiente día yo llamé a mi mami y la llamé en videollamada. Yo le dije a mi mamá también que le pedía perdón Wow. si yo había sido una mala hija. Yo le dije, perdóneme si yo fui una mala hija con usted. Y yo la perdono a usted también por lo que yo he sentido contra usted. Ahí es donde mi madre me dijo, yo también le pido perdón porque no he sido la madre correcta. Wow. O sea que Ella lo reconoció. ella reconoció y sintió eso Santo Dios. que lo tenía que hacer. Yo no sé por qué ella sintió eso, o Dios ya estaba trabajando en la vida de ella, Wow. o las oraciones, no entiendo. Pero desde allí que yo pedí perdón y ella me pidió perdón, he sentido que una relación con mi madre ha sido muy